ponentes que sin duda harán de nuestra última sesión algo muy interesante, ¿no? Como ustedes saben, el título o el tema que nos reúne hoy es la conferencia Mujeres, Perspectiva de Género y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Sin duda uno de los temas, los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, ¿no? Un tema fundamental y álgido para esto de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, nada más me permito, agradecer a la Coordinación de Equidad y Género del Poder Judicial de la Federación, a la Dirección de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, a las Casas de la Cultura Jurídica, a Flaxo, pues por reunirnos aquí el día de hoy, ¿no? Me permito hacer una presentación de nuestros participantes. Está con nosotros Francisca María Pu Jiménez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona. Realizó estudios de doctorado y tiene la suficiencia como investigadora en esta universidad, y posteriormente obtuvo los grados de maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale. Ha sido profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesora visitante de la Universidad Europea de las Humanidades de Minsk, y ha enseñado Derecho de la Unión Europea y Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde actualmente es profesora de asignatura. Ha desarrollado estancias cortas de investigación en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad de Palermo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Constitucional de Colombia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y en la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA, ¿no? Pues no sé si quieran le demos un aplauso por estar aquí. Que trabaja en la Corte ahora. Ah, claro, y ahora trabaja en la Suprema Corte. Aquí. Sí, claro. Bueno, claro, y también nos acompaña Óscar Parra Vera. Él se desempeña como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010. Coordina uno de los 7 grupos de trabajo del área legal. Es abogado y tiene un máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios especializados en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en la American University y en Abo Academy University. Fue ganador del 6º concurso interamericano de derechos humanos y trabajó como becario Rómulo Gallegos y como consultor sobre indicadores en derechos sociales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También es miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia y del proyecto de investigación The Right to Health Through Litigation, Can Court Enforce Health Rights Improve Health Policy? Del Instituto de Noruega, ¿no? En Colombia trabajó como investigador de la Defensoría del Pueblo, en la Comisión de Colombia de Juristas y como auxiliar judicial de la Corte Constitucional, ¿no? Y bueno, también le damos un aplauso a Óscar, por favor. Bueno, pues entonces ya sin más empezamos. Óscar tendrá la palabra y bueno, comenzamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a las instituciones que han organizado este diplomado y por la gentil invitación a compartir algunas ideas sobre estas temáticas tan relevantes para discusiones tan actuales que tenemos en nuestros países y en el sistema interamericano. Para desarrollar mi presentación voy a tomar como guía una presentación PowerPoint. En estos momentos entonces empiezo a desarrollar para que pues si la pueden ubicar en las respectivas casas que están participando de este evento. ¿Cuál es la estructura general de mi presentación? La estructura se concentra fundamentalmente en 4 grandes ideas en torno a algunas discusiones recientes sobre derechos sociales y perspectiva de género. Voy a comenzar con una breve descripción de contexto de cómo se están dando estos debates en el sistema interamericano, porque eso permite ver un poco la velocidad que esto tiene en el sistema interamericano, que en algunos temas es mucho más fuerte, en otros temas es mucho más lenta, respecto a la velocidad que tienen o la dinámica que tienen estas discusiones en el ámbito nacional.
para luego concentrarme en debates específicos en relación con la prohibición de regresividad durante los últimos 2 años. Y en tercer lugar me voy a referir al caso Shamo-Kasek, un caso reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se puede ver ciertas dimensiones de la perspectiva en derechos sociales de este tribunal, para finalizar con una visión general de la perspectiva de género en otro caso de esta Corte Interamericana sobre México, precisamente el caso Campo Algodonero. En esto preciso, pues que voy a estar hablando exclusivamente a título personal, son mis opiniones e interpretaciones sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en ese sentido, pues ese es el alcance de estas ideas que planteo. Pero ¿por qué quiero comenzar con un contexto sobre estos debates en el sistema interamericano? Porque una tesis que quisiera exponer es que la forma como la perspectiva de género y los derechos sociales hacen parte de una serie de temas emergentes en el sistema interamericano. Y en ese sentido, son temas que están en cierta lógica de experimentalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué razón? Porque en un primer momento histórico el sistema interamericano estuvo muy concentrado en las dictaduras militares durante los años 60 y 80, el llamado terrorismo de Estado, en una época donde el sistema tenía más un rol de denuncia y documentación de las violaciones masivas y sistemáticas, y donde el mayor impacto que tuvo el sistema en los años 60 y 80 eran aquellas visitas in loco y esos informes de país que pasaron a la historia como la primera documentación internacional de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, Chile y otros países. En esa época, el sistema de casos, el sistema de peticiones individuales ante el sistema interamericano era relativamente incipiente y tenía entonces mayor énfasis este enfoque a través de visitas in loco e informes de país. Pero hay un segundo momento muy de lo que ha sido llamado transiciones democráticas, sería en toda esta época de los 90, parte de los 80 y actualmente, donde surgen diversas preguntas sobre qué hacer con el pasado, qué hacer con el terrorismo de Estado del pasado, cuáles son los límites a las amnistías, cuáles son los derechos a verdad, justicia y reparación. Ese es un tema de un segundo momento del sistema que mira un poco hacia atrás sobre lo que ocurrió. Y obviamente todavía hoy día sigue siendo un tema de primer orden en el sistema interamericano. La Corte Interamericana está por resolver un caso sobre la amnistía en Brasil, una amnistía de hace ya muchos años. Es decir, este es un tema totalmente vigente, pero lo que sella todos los estándares respecto a desmantelar los resquicios de las dictaduras militares, todos los estándares sobre los abusos en los estados de excepción, la justicia penal militar amplia, las limitaciones al habeas corpus, son parte de esta transición en el sistema interamericano. Y hay un tercer momento de temas emergentes, donde estamos hablando de democracias relativamente estables y donde temáticas, si se quiere, de alguna manera más técnicas, empiezan a tener un rol importante. Ahí entran, por ejemplo, los derechos sociales. Los derechos sociales, por supuesto, en una época del terrorismo de Estado y las dictaduras militares, fueron teniendo un segundo lugar, por decirlo de alguna manera, en el sistema interamericano. Pero en este tercer momento empiezan a litigarse casos con enfoque de derechos sociales, empiezan estándares sobre, por ejemplo, independencia judicial, violencia carcelaria, inequidad, discriminación. Surgen las relatorías en la Comisión Interamericana sobre grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera. Y entonces son 3 momentos del sistema, 3 momentos que no son linealmente rígidos. Hoy en día tenemos casos sobre los 3 momentos, casos sobre las dictaduras del pasado, casos sobre los temas emergentes. Pero es importante distinguir esto para lo que quiero analizar en esta segunda parte de mi presentación, los debates sobre la prohibición de regresividad en el sistema interamericano, prohibición de regresividad en derechos sociales. ¿Por qué el contexto histórico es importante para entender este debate? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos tiene este artículo, el artículo 26, que habla sobre el desarrollo progresivo de los derechos sociales. La Convención Americana fue adoptada en 1969, en esta primera época del sistema interamericano,
Y muchos estados, hubo un debate interesante en los trabajos preparatorios de la Convención Americana entre estados que estaban a favor de plantear derechos sociales directamente justiciables, estados que estaban en contra y estados que tenían una posición intermedia. Luego de muchos debates, primó esta posición intermedia que hizo una remisión, que la podemos ver en este artículo 26 de la Convención Americana, según el cual los estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales que se derivan de la Carta de la OEA. Era una carta de educación, ciencia y cultura y normas económicas, sociales y culturales. Era un protocolo adicional a la Carta de la OEA que se había ratificado años antes a esta Convención Americana. Entonces esta disputa de países se resolvió con esa remisión. Y lo que se pensaba en esos momentos, pues eso es lo que reúne la doctrina sobre este tema, se pensaba que surgiría un instrumento posterior a la Convención Americana que resolvería el tema, que resolvería con mayor precisión cuáles eran los derechos sociales justiciables en el sistema interamericano. Pero lo que ustedes pueden ver es que en 1988 los estados se reúnen y adoptan el Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana, y dicen solo serán justiciables 2 artículos de ese protocolo relacionados con derechos sindicales, sin incluir huelga y derecho a la educación. Entonces, esa referencia histórica es importante para poner en contexto esas 2 normas, la de la Convención Americana y las del Protocolo de San Salvador, y para entender cuáles son los debates que se han dado en el 2000, fundamentalmente en el 2009. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? ¿Qué es lo que quiero comentar en esta presentación? Todo comienza con un caso que emitió la Corte Interamericana en el 2013, el caso 5 pensionistas contra Perú. Ese fue un caso muy polémico. ¿Por qué razón? Fijó un estándar, aquí lo tengo en la presentación, pero ¿qué dijo el caso 5 pensionistas cuando se le planteó a la Corte Interamericana una posible violación a la prohibición de regresividad en el derecho a la seguridad social? La Corte Interamericana dijo que la progresividad de los derechos sociales se debe medir en función de la creciente cobertura de los derechos sociales y no en función de un conjunto, no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas. Eran las 5 víctimas de ese caso. Estaban alegando que, por ejemplo, se les había reducido la pensión en un 78%. Lo que dijo la Corte Interamericana es que la situación de esas 5 personas no me permite hacer un análisis de lo que pasó en el conjunto de la población. Y entonces eso pasó en el 2003 y ese precedente generó muchas críticas en la doctrina, generó diversas formas de litigio que trataron de enfrentar lo que dijo la Corte Interamericana en ese caso. En el año 2009 el sistema interamericano dio un paso, ofrece una tesis distinta sobre lo que se había fijado la Corte Interamericana en ese momento. Eso está recogido, y por límite de tiempo no lo voy a desarrollar a profundidad, está recogido en el caso Acevedo Buendía contra Perú, un caso de la Corte Interamericana, pero en el caso Acevedo Buendía la Corte elude declarar una violación sobre la prohibición de regresividad, pero reúne unos estándares para analizar este tipo de casos y hace una remisión a un informe de la Comisión Interamericana que sí es el que ofrece una metodología importante sobre este tema. Y ese es el tema que voy a explicar a continuación. Pero antes de explicar este informe de la Comisión Interamericana, quiero detenerme en 3 grandes críticas que se hacían al precedente de la Corte Interamericana en el caso 5 pensionistas. La profesora Tara Melish decía que no es conveniente utilizar litigios concentrados en la progresividad o la no regresividad de derechos sociales en casos contenciosos específicos, que se relacionan con derechos sociales como derechos subjetivos. Es decir, ella dice, nosotros cuando litigamos derechos civiles no nos preguntamos si fue regresivo o no. Entonces ella dice, no, frente a derechos sociales, no profundicemos esas diferencias entre derechos civiles y derechos sociales, y un mal uso de los estándares de progresividad y regresividad podrían generar esa malinterpretación. Otros autores como James Cavallaro y Stephanie Brewer o Emily Sheffer
desarrollaron una idea basada en lo que ellos consideraron un mal litigio en el caso 5 pensionistas. Ellos decían, escojamos mejor los casos que se van a litigar ante el sistema interamericano, que es un sistema que recibe muy pocos casos y que tiene que ver los casos más estratégicos para fijar los mejores estándares. Y en ese sentido criticaban la forma como se trató de litigar la reforma pensional peruana con la situación de estos 5 pensionistas. Y autores como Christian Curtis criticaron a la Corte Interamericana por lo que consideraron un mal uso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se usaba bien para derivar el derecho a la seguridad social del artículo 26, pero que se usaba erróneamente para hacer este estándar tan restrictivo de la prohibición de regresividad. Y particularmente uno de los jueces de la Corte Interamericana hizo un voto señalando que estas valoraciones sobre el conjunto de lo que le pasa a toda la población son más propias de los informes de la Comisión Interamericana. Entonces, ¿qué hizo este informe de la Comisión Interamericana? Esto, perdón, quisiera si me pudieras controlar el tiempo porque de pronto sí me voy a pasar de la raya. Pero bueno, para finalizar esta primera parte de mi presentación sobre la prohibición de regresividad, quiero concentrarme entonces en el informe número 38 del 2009 de la Comisión Interamericana, que la Corte Interamericana cita también en el caso Acevedo, es decir, que ambos organismos parecieran concordar en una metodología de análisis de la prohibición de regresividad. ¿De qué trataba el informe 38? Este informe eran varios casos muy parecidos al de caso 5 pensionistas, relacionado con el cambio a través de una reforma constitucional y legal en la manera como las presuntas víctimas venían ejerciendo su derecho a la pensión de jubilación. Entonces, lo que se planteó ante la Comisión Interamericana era, bueno, surge esta reforma que ataca la forma como yo venía percibiendo mi pensión. La Comisión Interamericana declara la no violación de derechos en el caso, pero establece una metodología para el análisis de este tipo de casos. ¿Qué es lo que hace la Comisión Interamericana? Primero mira los efectos patrimoniales del planteo. No me voy a concentrar en eso porque pues, lo que nos interesa es el tema de la prohibición de regresividad. Pero de cara al planteo del tema de propiedad, la Comisión dice no encuentra suficiente prueba del tipo particular de daño que se le genera a cada una de las víctimas en ese caso. Pero lo que me interesa desarrollar es la metodología del análisis de regresividad. Lo que dice la Comisión Interamericana es que se debe valorar que el desarrollo progresivo de la seguridad social exige analizar juiciosamente la adopción de medidas hasta el máximo de recursos disponibles. Entonces dice que la prohibición de regresividad implicará un análisis de la afectación individual a cada una de las víctimas que litigaban en ese caso, en relación con las implicaciones colectivas de la medida, teniendo en cuenta razones de suficiente peso. Es una formulación un poco críptica, pero lo que trata de decir la Comisión es que la prohibición de regresividad no es una regla absoluta, sino que es un principio que se pondera. Recuerden ustedes esta distinción en teoría de las normas entre reglas y principios. Entonces lo que dice la Comisión Interamericana es que no toda regresión es una restricción desproporcionada que vulnere el artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, si bien constata que hay una regresión, lo que al ser en la prohibición de regresividad un principio hay que ponderar los diversos intereses en conflicto. ¿Y qué hace la Comisión Interamericana? Dice que no hay regresividad en este caso porque primero analiza la finalidad de la reforma pensional. Entonces analiza que se buscaba garantizar la viabilidad financiera del sistema pensional peruano y eliminar sus inequidades. ¿Por qué razón? Porque en Perú, antes de esa reforma pensional, la pensión más alta era 33 veces mayor que la pensión más baja. Y con la nueva reforma pensional quedaba en una distancia de aproximadamente, la pensión mayor era 11 veces mayor que la menor. Esa sola diferencia le permitía concluir a la Comisión Interamericana algunas formas de razonabilidad del planteo del Estado en ese caso, de que si no se hacía una reforma de este tipo podía quebrar el sistema pensional hacia futuro. Y estableció la Comisión Interamericana que fijar topes máximos a pensiones no es un tema de regresividad en sí mismo, mientras que no sea incompatible con el contenido esencial del derecho.
Obviamente aquí hay un debate de qué es el contenido esencial de un derecho. Recuerden que ese es un debate muy fuerte en teoría de los derechos fundamentales, pero la Comisión Interamericana se fue a la Corte Europea de Derechos Humanos, que asumió el contenido esencial de la pensión como, como tener pensión, es decir, reducirle la pensión a una persona no afecta el contenido esencial mientras se tenga pensión. Entonces, salvo que la pensión afecte sea tan excesivamente pequeña como para afectar la subsistencia. Pero como en estos casos se trata de reducciones, la comisión consideró que no se afectaba contenido esencial. Y además la comisión consideró que afectar un número reducido de pensionistas con la finalidad de mejorar el ejercicio del derecho a la pensión de los demás beneficiarios era razonable en las circunstancias del caso concreto. No se probó que la medida no estuviera en capacidad de lograr el objetivo que buscaba, y el Tribunal Constitucional Interno, y esto era importante porque el Tribunal Constitucional del Perú había analizado esta reforma pensional y había analizado a profundidad estos planteos, el Tribunal Constitucional peruano dijo: yo voy a velar porque un criterio de sostenibilidad financiera no afecte desproporcionadamente a las personas en mayor vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores en indigencia, madres cabezas de familia con pensión, etcétera. El Tribunal Constitucional peruano dijo: vamos a fijar unas reglas para esos casos, grupos en mayor vulnerabilidad, y por eso la Comisión, bajo la lógica del principio de subsidiariedad, hizo una deferencia al Tribunal Interno. Por supuesto, este tipo de estándares, claro, generó muchas críticas, entre ellas un voto disidente, razonado disidente del comisionado Paolo Carozza, que señaló que al tratar de equilibrar y reconciliar todos estos intereses, recursos y necesidades en este tipo de debates, los estados pueden adoptar razonablemente un gran número de soluciones compatibles con la protección de los derechos humanos. Entonces el comisionado Carozza dijo que los tribunales internacionales deben evitar extralimitarse en su competencia y reemplazar sus decisiones por las de actores políticos internos que estarían en mejores condiciones de tomar esas decisiones y que por lo general rinden cuentas a sus representados en estados democráticos. Y entonces dijo que la Comisión Interamericana era particularmente inidónea para analizar este tipo de planteos. Pues yo quería en esta presentación mostrar el informe, primero para unas conclusiones importantes en este cierre de la primera parte de mi presentación, respecto a que, primero, hay unos desarrollos importantes sobre la metodología del análisis de regresividad. Segundo, este es un tema polémico, pero la comisión ha dado un paso importante en precisar el tipo de análisis que es pertinente hacer en estos casos. ¿Y cuáles son los retos a futuro? Afinar el análisis, la intervención del sistema interamericano con importantes desarrollos de la experiencia local en la región. Pongo por solo poner un ejemplo, hay muchos, pero quisiera resaltar en el caso colombiano las dos sentencias que tiene la Corte Constitucional sobre lo que algunos han llamado activismo judicial estructural. Es la sentencia sobre desplazamiento forzados por la violencia en Colombia y la sentencia sobre reforma a la salud. Solo para explicar muy brevemente en detalle qué hicieron los jueces en ese caso. Era hacer un análisis de que si seguían adoptando 1000 o 2000 decisiones de amparo frente a una misma problemática, sin tratar de hacer un control judicial más complejo sobre cómo estaba funcionando la política pública respectiva, iba a permanecer una lógica de estado de cosas inconstitucional o un déficit que iba a seguir generando miles y miles de amparos o tutelas, como se llaman en Colombia, respecto a la misma situación. Entonces, estos tribunales judiciales han incorporado peritazgos específicos en materia de indicadores en derechos sociales, audiencias públicas sobre indicadores, autos judiciales específicos fijando indicadores de seguimiento del control judicial de políticas. Luego, ¿cuál es el balance de esta primera parte de mi presentación? Hay desarrollos en el ámbito internacional que son tímidos todavía y desarrollos en el ámbito local muy fuertes sobre la prohibición de regresividad. Bueno, ¿qué he analizado en mi presentación? Un contexto que explica pues, cómo se han dado estos debates en el sistema interamericano, y analicé en segundo lugar los debates específicos de la prohibición de regresividad. Pero hace muy pocos meses la Corte Interamericana emitió la sentencia en el caso Chamoc-Casec contra Paraguay, una más de las sentencias sobre comunidades indígenas en Paraguay.
¿Por qué es importante este caso para la discusión que estamos dando sobre derechos sociales? Porque la primera parte que analicé sobre prohibición de regresividad involucraba también un debate sobre cuáles son las metodologías que pueden utilizar los jueces para impulsar la justiciabilidad de los derechos sociales. Lo que analizamos previamente es una vía a través de la prohibición de regresividad, pero el gran debate es cómo impulsar una justiciabilidad directa de los derechos sociales en el sistema interamericano, una justiciabilidad directa del derecho a la alimentación, del derecho a la salud. Y el caso Chamoc-Casec no hace eso, pero sí indica, lleva, por decirlo de alguna manera, un desarrollo muy fuerte del concepto de vida digna, que eso ya lo tenía la Corte Interamericana en otras sentencias, pero al analizar, ¿qué pasaba con esta comunidad indígena? Esta comunidad desde los años 90 estaba buscando luchando por sus tierras que no se le habían, de las que había sido despojada. Esta comunidad estaba en una tierra distinta, eso le implicaba muchos problemas para su cosmovisión. Y estaba en unas situaciones de miseria extrema. Y era una miseria extrema con unas características particulares, porque ya se había ido documentando a través de instancias locales lo que estaba pasando con la comunidad Chamoc-Casec. Entonces, la Corte Interamericana, al analizar la situación extrema de miseria en la que estaba esta comunidad, trajo a colación, retomó su criterio sobre los alcances del derecho a la vida digna. Pero en este caso, la Corte Interamericana analizó los planteos sobre acceso y calidad del agua, alimentación y necesidades nutricionales de la comunidad, salud y educación, a la luz de una teoría que viene desarrollando desde el año 2006 relacionada con el riesgo conocido que debe prevenir un Estado. Es decir, hay una idea que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte que la Corte no puede responder, un Estado no puede responder internacionalmente por toda circunstancia de lo que le pase a los ciudadanos en su respectivo país, sino que particularmente cuando son violaciones atribuibles o a particulares o cuando los individuos están atravesando una especial situación de riesgo. Y lo que ha fijado la Corte Interamericana es que esa responsabilidad se deriva de aquel momento en el que el Estado conoce ese riesgo específico de esas personas. Y aquí, como el mismo Estado había emitido decretos de emergencia de la situación de la comunidad Chamoc-Casec, la Corte aplicó la teoría del riesgo frente a estos derechos sociales en el marco del derecho a la vida digna. Todo este es análisis del derecho a la vida, el artículo 4 de la Convención Americana, pero para analizar el acceso a la calidad del agua, la Corte se remite al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre las obligaciones de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, etcétera, respecto a cada uno de estos derechos: agua, alimentación, salud y educación. E incluso invoca a algunos relatores de Naciones Unidas en esta materia, e incluso la Corte hace un análisis sobre la cantidad de agua que se empezó a suministrar a esta comunidad, haciendo un cálculo de cuántos litros había por cada uno de los miembros de la comunidad, etc. Ese tipo de análisis empezó a desarrollarlo la Corte Interamericana en el marco específico del derecho a la vida. Entonces, este es un desarrollo importante en la materia. Y también la Corte se pronunció sobre las personas que fallecieron en esa comunidad. Había un debate sobre, el Estado decía, mire, yo no los maté. Obviamente hay una situación de miseria que atraviesa la mayoría de muchas personas en Paraguay, no me pueden imputar la muerte de esas personas. Y entonces la Corte utiliza la teoría del riesgo para analizar entonces cómo algunas de esas muertes se debían precisamente a esta falta de acceso a la salud, falta de acceso a la alimentación. Y hay un caso interesante que quiero resaltarlo para esta discusión sobre perspectiva de género, que es una de las muertes, es una muerte relacionada con muerte durante el parto. Entonces la Corte invoca estándares del derecho internacional sobre mortalidad materna y resalta que la extrema pobreza y la falta adecuada de atención médica a mujeres en estado de embarazo o postembarazo son causas de alta mortalidad y morbilidad materna. Por eso, las mujeres en estado de embarazo requieren medidas de especial protección y
cómo el Estado conocía el riesgo en el que estaba esta comunidad, que estaba en grave estado de miseria, y esas condiciones de extrema pobreza generan problemas de mortalidad materna, le imputa esa muerte al Estado. La responsabilidad internacional al Estado por esa muerte. Y estos temas de mortalidad materna son importantes porque la Corte dice, esta no es una muerte más. Aquí hay un impacto diferenciado por la situación de vulnerabilidad que tenía esta mujer específica que no tenían los otros hombres que murieron y que acentúa el tipo de violación que se presentó en este caso. Entonces, importante entonces también que la Corte analiza la discriminación de facto, en el caso Shamo Kasek, y entonces empieza a analizar cómo este tipo de violaciones que había sufrido frente a falta de acceso a recursos judiciales, no reconocimiento de las tierras, derecho a la vida digna, tenían como base, tenían un impacto discriminatorio. Esto es importante porque no es solamente el análisis propio de la igualdad de trato o si hay un trato desigual arbitrario frente a este tipo de comunidades, sino que la Corte analiza que la falta de recursos adecuados para protegerlos no solo de manera formal, la débil presencia de instituciones estatales, la prevalencia de una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados, son elementos de discriminación, llamó discriminación de facto, pero este concepto es muy similar a lo que uno podría conocer como discriminación estructural. Y por eso paso rápidamente, bueno, antes de cerrar esta parte del caso Shamo Kasek, ¿cuáles son las reflexiones que nos quedan de este aporte interamericano? Primero, todo el debate es súper complejo de la responsabilidad internacional del Estado por la extrema pobreza. Particularmente ustedes pueden ver el voto del juez ad hoc en este caso que decía, yo difiero porque hay mucha gente pobre en Paraguay y no pueden imputarle la muerte, esa extrema pobreza al Estado. Y entonces la Corte se mueve en un punto, por decirlo de alguna manera, intermedio con esta teoría del riesgo, pero el debate es si esa es la mejor metodología para un debate sobre responsabilidad internacional por la extrema pobreza. Y de otra parte, el gran debate en estos casos es si esta teoría del riesgo frente a la vida digna es la mejor metodología frente a los derechos sociales. Desde mi punto de vista, la Corte da un paso importante porque pues, llega al mismo punto que hubiera llegado si hubiera dicho hay violación directa del derecho a la salud, a la alimentación. Pero eso no elude el complejo debate dogmático detrás de la justiciabilidad directa de los derechos sociales, particularmente para esos casos que no se puedan acoplar en el marco restringido del derecho a la subsistencia. Piensen por un momento en lo que va a significar algunos temas de derecho a la educación, etcétera, aunque en derecho a la educación está el protocolo de San Salvador. Y para finalizar, entonces, en los 3 minutos que me quedan, voy a analizar el caso Campo Algodonero, pero entonces no voy a precisar muchos elementos y quizá lo voy a dejar para parte de la discusión con las preguntas, pero voy a reflexionar sobre cómo mucho de lo que he planteado sobre este contexto histórico del sistema interamericano se refleja en lo que pasó en el caso Campo Algodonero, muy conocido pues, por todos aquí en México. Lo primero es el debate, nuevamente, si antes veíamos el debate sobre responsabilidad internacional por la pobreza, aquí es el debate de la responsabilidad internacional por la violencia contra la mujer. Este no es un asunto menor porque ha sido el movimiento de mujeres logró durante los años 90 y bueno, durante años anteriores, la visibilización de la violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos. Más aún en un contexto donde mucha de la violencia contra la mujer se comete en ámbitos privados. Entonces siempre ha habido algunas lecturas que no son muy directas respecto a la responsabilidad estatal frente al tipo de violencia que sufren las mujeres en el ámbito privado o por particulares. ¿Cuál es el aporte entonces del caso Campo Algodonero? Primero, que la Corte supera una anterior invisibilización de la violencia contra la mujer en algunos de sus casos. Esto ya lo refirió la Patricia Palacios en otras presentaciones que hizo previamente, entonces no lo voy a desarrollar. Otros casos donde la Corte
no había visibilizado situaciones específicas de lo que había ocurrido con algunas mujeres, pero en el caso Campo Algodonero precisa los deberes reforzados en relación con la violencia contra la mujer y se enfrenta nuevamente a un debate como el que veíamos en el caso Chamoc-Casec. ¿Cómo enfrentar en el litigio específico de ese caso? El Estado decía, yo me allano porque no se han hecho investigaciones adecuadas para determinar qué pasó con las 3 mujeres víctimas en el caso. Pero el Estado decía, no se me puede imputar las muertes, yo no he matado, el Estado decía, a estas 3 mujeres y a muchas de las mujeres del patrón de mujeres muertas en Ciudad Juárez. Entonces, y de otra parte, los representantes tenían una tesis que estaba en el otro extremo, más o menos, términos muy generales, obviamente estoy sintetizando mucho, cada una de estas tesis tenía muchos matices, pero el otro extremo era plantearlo en términos de la extrema impunidad de estos casos hace presumir que los patrones que siguen estos casos de violencia contra la mujer permiten inferir que necesariamente tiene que haber algún tipo de involucramiento estatal. La Corte entonces se va por una tercera vía en este caso, que es la misma que analizamos en el caso Chamoc-Casec. Primero analiza el rol